al Señor, ¿verdad? Amén. Tremendo el tiempo de alabanza y la gloria del Señor que aquí se respira. El que está a tu lado, así golpeamos un poquito de hielo, abrázale o salúdale y dile, gózate en el Señor. Y en esta mañana abre tu corazón para recibir la palabra del Señor. Amén, aleluya. ¿Todo eso lo dijiste ya? Aleluya, gloria a Dios. Hermanos, dejamos atrás una semana que para nosotros como iglesia, por todo lo que hemos vivido, es inolvidable. Una semana que sin duda ya se han registrado varios capítulos en la historia de ese libro que Dios mismo empezó ahora hace 6 años. Esta semana se han escrito varios de esos capítulos y me atrevo a decir, hermanos, y lo digo con bastante temor del Señor, que creo que para la iglesia a partir de esta semana se inicia un tiempo nuevo y es un antes y un después. ¿Cuántos creen eso? Para la iglesia y para incluso sus propias vidas, un antes y un después. Nos adentramos, hermanos, como decía, en una etapa nueva, en un tiempo nuevo. Y aunque es un tópico, pero no es tópico, lo mejor está por venir. Lo mejor está por llegar. Al que está a tu lado, al que está detrás, dile, lo mejor está por venir. Venga, créelo. Créelo. Ay, pero algunos lo dijeron, no sé si creyendo demasiado. Sí, lo mejor está por venir, hermanos. Y mirad que hemos visto la mano de Dios y hemos visto los milagros del Señor. Pues en esta nueva etapa, en este nuevo tiempo, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de iglesia, lo mejor de Dios está por venir. Eso no significa que vamos a estar, ojalá, pero no es el caso, no vamos a estar exentos de pruebas y exentos de luchas y exentos de dificultades. Ya lo dijo la pastora este jueves, pero muchos de vosotros no estabais. Este fin de inauguración vinieron 2 pastores a darnos 2 textos, 2 palabras de la palabra del Señor. Son 2 pastores que se conocen entre ellos, pero viven uno en cada punta de España, uno del otro. Y el primero vino y nos dio la palabra que se encuentra, si lo queréis apuntarlo, pero no lo busquéis ahora, leerlo en vuestra casa. Daniel capítulo 10, verso 1, dice, la palabra era verdadera y el conflicto grande. Y en otras versiones, ese término conflicto lo utiliza ejército. Y cuando el hermano pastor nos estaba compartiendo esto, y decía, no, mira, Daniel 10.1, la palabra era verdadera y el conflicto, el ejército grande, yo pensaba en un ejército de 7.000 hombres. 7.000, ¿sabéis por qué no? Entre otras cosas. Un ejército que se levanta en contra del pueblo de Dios, dice, pero Daniel comprendió la palabra y tuvo inteligencia o sabiduría en la visión. Gloria a Dios. Otro hermano, pastor, ese fin de vino y nos leyó, nos compartió 1 Corintios 16:9. Dice, se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. Vaya, fijaos. Que estamos hablando de 2 pastores diferentes, que estamos hablando de 2 textos que son diferentes, pero que nos dicen lo mismo. El Señor está este fin de semana tan importante y que va a quedar en la historia de nuestra como iglesia. El Señor estaba muy interesado en recordarnos, hermanos, que la palabra es verdadera, que la promesa de Dios es vigente, es eterna, es verdadera. Gloria a Dios. El Señor está interesado en decirnos que las puertas están abiertas, que lo mejor está por venir, que nos adentramos en un tiempo sobrenatural de Dios. Gloria a Dios. Y que aunque son grandes los enemigos y es grande el conflicto que tenemos, del Señor es la batalla. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos lo creen de verdad? Lo mismo sucede, hermanos, en nuestras situaciones personales que vivimos, ya no solo como iglesia, sino como individuos, como familias. Los problemas que encaramos solo son pruebas. Cuando uno está haciendo las cosas bien y cuando uno está haciendo la voluntad de Dios y vienen las pruebas y vienen las luchas, uno se hace preguntas y uno dice, ¿qué pasa? Son pruebas, hermanos, que sin duda van a pasar.
Es como este jueves se nos compartía palabra de Dios. La pregunta no es si van a venir o no las luchas y las pruebas y los conflictos. Claro que van a venir, por supuesto que van a venir. La pregunta es, ¿qué habrá? Como se compartía la palabra de Dios en este jueves. Y os invito a venir todos los jueves porque se respira la presencia de Dios y se escucha a Dios. La pregunta es, ¿qué habrá en tu corazón cuando lleguen las luchas y las pruebas? Porque al igual que es verdad que las luchas y las pruebas nos pueden hundir, también nos pueden levantar para aumentar nuestra fe y nuestra total dependencia del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Y yo quiero hablar, hermanos, de este tiempo de conflicto que vivimos como iglesia, que siempre estaremos en lucha, como individuos, como personas, como familias, mientras estamos esperando la intervención de Dios. Y os tengo que decir que es un mensaje que el Señor hoy a las 6 de la mañana me lo ha cambiado, porque tenía esta semana otro texto, y de hecho lo tenía preparado. Y mientras lo estaba preparando, pues el Señor como que me estaba diciendo que habría otro, pero no me daba el texto. Y total, preparé otro texto, pero hoy a las 6 de la mañana, Dios, Señor, ¿no puedo levantarme a las 6 de la mañana del día antes o del otro? Entonces, hermanos, os voy a leer un texto que es muy conocido. Habéis escuchado seguramente decenas de predicaciones de este texto. La inmensa mayoría lo conocéis, pero el Señor en esta mañana, por algún motivo y por alguna razón, nos lo quiere recordar. Y en más de una situación, el Señor quiere que nuevamente se escuche lo que el Señor en esta mañana quiere decirnos. Juan capítulo 11. Juan capítulo 11. Recordad que como introducción hemos dicho, la pregunta, empalmando un poquito del jueves, no es si van a venir o no las luchas y los conflictos. Claro que van a venir. De hecho, enfrentamos luchas y conflictos todos los días. La pregunta es qué habrá en nuestro corazón. Y lo que hoy el Señor nos quiere decir es cuál ha de ser nuestra actitud mientras estamos esperando la intervención de Dios. Y allí en el capítulo 11 se nos describe aquella escena en la que Lázaro, el gran amigo de Jesús, hermano de Marta y de María, estaba enfermo. Lázaro, junto con sus dos hermanas, vivían en Betania, un lugar que estaba muy próximo a Jerusalén. Y cuando Jesús iba siempre a Jerusalén, pasaba por Betania y pasaba a visitar a su amigo Lázaro y Marta y María. Y eran amigos, había una especial amistad entre ellos. El verso 3 nos dice que Lázaro se puso enfermo y las hermanas mandaron un mensaje, que fue un mensaje, yo creo que corto, pero muy contundente. Dice, decir, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Y parecía que por la brevedad de ese mensaje, era una enfermedad que parecía prácticamente, como al final sucedió, terminal. De hecho, al cabo de los días murió. Le dijeron, mandar un mensaje, decirle a Jesús que su amigo Lázaro está enfermo. Y así lo hicieron. Y después de este inquietante mensaje, cuando Jesús lo recibe, mira lo que dice el verso 6. Dice, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¡Wow! Esto, hermanos, ¿nos choca o no nos choca de entrada? ¿Por qué Jesús tomaría la decisión de demorar 2 días más su visita, viendo esa situación tan difícil que estaban encarando esa familia a quien profundamente Jesús amaba? Si a nosotros nos llaman, si a mí me llaman al trabajo, y a veces ha sucedido en mi casa, en mi familia, me han llamado en mi trabajo que mis hijas o mi mujer pues no se han encontrado bien, y uno ¿qué hace? Rápidamente deja lo que uno está haciendo y va a ver, y va a apoyar. Y Jesús demora 2 días
el quedarse en el lugar donde estabas. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Jesús tomó esa decisión? Y hermanos, como bien sabemos, el texto, el verso número 4, nos da la respuesta al por qué Jesús demoró esos 2 días. Dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios y para que el Hijo sea glorificado por ella. ¡Gloria a Dios! Y ahora quiero que hagamos un ejercicio de fe. Y quiero que pienses ahora en tu situación personal, en tu situación particular, familiar. Y frente a esa situación, y ya quiero que estéis o que estemos todos ya pensando, a lo mejor puede ser que estés enfermo, a lo mejor atraviesas una enfermedad del alma física, o a lo mejor tienes problemas económicos, o a lo mejor tienes un problema familiar, o a lo mejor, no sé, pon ahí lo que tú quieras. Dios sabe lo que tú estás pasando. Aparte de ti, Dios lo sabe. Y quiero que hagas un ejercicio de fe y digas, esta enfermedad, este problema, esta situación, esta situación económica, dile lo que quieras, no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Amén. Aleluya. ¿Cuántos lo dijeron con fe? Amén. Esta situación, esta enfermedad, este problema no es para muerte, sino para que Dios se glorifique. Si Dios demora su intervención 2 días, entenderme bien lo que estoy diciendo, es porque tiene un plan y es porque tiene un propósito. Moisés recibió 40 años de trato, hermanos, en pleno desierto, hasta que estuvo preparado para llevar a cabo la obra de Dios. Espero que no tengamos que esperar 40 años. Además, a mí ya no me queda tiempo ya para esperar 40 años. Fanny tampoco le queda tiempo. David tuvo que esperar entre 18 o 20 años aproximadamente a que pudiera llegar a ser rey, y eso que estaba ungido ya estaba apartado, ya estaba señalado, ya estaba diseñado para que él lo fuera, y el profeta le ungió y tuvo que esperar 18 o 20 años, e incluso los tuvo que esperar huyendo porque querían acabar con su vida. Hermanos, cuando Dios no contesta en el tiempo que nosotros queremos, se nos hacen muy difíciles las esperas. ¿Hay alguien que nos haga difícil la espera? Esperamos en el supermercado y nos cansamos. Esperamos en la sala de espera de una consulta médica y ya nos desespera. La espera nos desespera a todos. Y hermanos, cuando Dios no nos contesta en el tiempo que nosotros quisiéramos que Dios nos contestara, entonces empezamos a ponernos nerviosos. ¿O soy yo? Y nuestra mente y nuestros pensamientos empiezan ya a darle ya 1000 vueltas. Y hermanos, qué peligrosos somos muy peligrosos. Cuando estamos nerviosos y damos rienda suelta a nuestros pensamientos, somos una caja de bombas. Somos peligrosos. ¿Por qué? Porque empezamos a cuestionar y empezamos a pensar y empezamos a dudar y empezamos a decir, Dios, pero ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Para qué? Y tantas y tantas y tantas cosas. ¿Os pasa? Yo me imagino a esta familia que en esta mañana, de la que en esta mañana estamos hablando, dándole 1000 vueltas a la cabeza. Jesús era amigo de ellos. Y esas mujeres no podían entender de ninguna de las maneras por qué Jesús había tardado tanto. Y como bien sabemos prácticamente todos, Lázaro murió. ¿Y qué pasa? 4 días después de la muerte de Lázaro, Jesús llega. Mira lo que dice el verso 21. Dice, y Marta, dice desde el 20, perdón. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta le dijo a Jesús, Señor,
si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Fijaos la impulsibilidad de esa mujer trabajadora, que trabajaba y se esforzaba en tantas y tantas cosas como muchos de nosotros. Fijaos la impulsibilidad, que no espera a que Jesús llegue, sino que cuando le ve en un arrebato de no sé qué, va allí y le dice: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Esto suena, ¿no?, a reproche, suena a cuestión. Y quizá, hermanos, de una forma también, cada uno de nosotros muchas veces, cuestionamos a Dios. Y cuestionamos el por qué Dios no hace las cosas en el tiempo que nosotros queremos o necesitamos que las haga. Y ahí empezamos a cuestionar, y empezamos a razonar, y empezamos a dudar, y empezamos ya tantas y tantas cosas. Lo que os decía antes, el peligro de estar nerviosos y de empezar a darle vueltas a nuestros pensamientos. Y ahí es donde perdemos realmente el enfoque. Y Jesús le dice, le dijo Marta: mas ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo hará. Y Jesús le dice: tu hermano resucitará. ¿Qué le dijo Jesús? Tu hermano resucitará. Y Marta le dice: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Bendito sea el nombre del Señor. Y esta es la palabra para esta mañana. Más allá de lo físico, el Señor es nuestra resurrección. Gloria a Dios. Él es nuestra vida. Y aunque estemos muertos, viviremos si creemos en Él y le recibimos como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Por cuanto estábamos todos muertos en delitos y pecados, es que Él vino a la cruz, murió y cargó con nuestra culpa y con nuestros pecados. Y hoy, independientemente de nuestra vida, de nuestra situación, de lo que nos rodea, podemos tener la seguridad de que Él es nuestra resurrección y nuestra vida cuando le recibimos como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y Jesús, llegado allí, les dijo, verso 34, ¿dónde le pusisteis? Y le acompañaron. Le habían puesto, como bien sabéis, en una cueva. Y allí, hermanos, en ocasiones es donde está nuestra vida. Allí en la cueva es donde nosotros colocamos muchas veces nuestra situación, nuestro problema, nuestras adversidades. En la cueva es donde se apagan los sueños. En la cueva es donde se olvidan las promesas, se olvida la palabra de Dios. En la cueva es donde desfallecen las fuerzas, donde decaen los ánimos, donde uno ya se encuentra ya del todo perdido, sin fuerzas y sin saber cómo se irá adelante. Dejadme hacer un paréntesis. Recordaba esta mañana la cueva de Elías. ¿Quién no ha estado en la cueva de Elías? Yo he estado, no físicamente. Es una ilusión que tengo yo, que algún día, antes de que el Señor me lleve a con Él, mi familia me tiene que regalar un viaje para poderlo ver personalmente. Pero, hermanos, en mi espíritu y en mi situación, ¿cuántas veces he estado en esa cueva, hermanos? En la cueva de Elías. Conozco esa cueva, al igual que seguramente muchos de vosotros. Y en esa cueva he podido ver la gracia y la misericordia, como cantábamos hoy. Pero he acudido sin fuerzas, donde he tenido muchas veces que reconciliarme con Dios, donde he tenido muchas veces que pedirle perdón a Dios, donde he tenido muchas veces que recibir nuevas fuerzas de Dios para poder seguir adelante. En esa cueva me he visto, como seguramente muchos de vosotros, donde he necesitado una intervención de la gracia de Dios de una forma desesperada para poder seguir adelante. Y así siento que en esta mañana hay personas que de esta manera necesitan una intervención que solo Dios en esta mañana puede darles para que puedan continuar adelante con nuevas fuerzas, con nueva visión, como hemos cantado, llenos del Espíritu Santo.
Y allí en esa cueva fue, ya lo sabéis, fue el temor, fue la depresión, fue la angustia lo que le llevó a Elías a esa cueva. Para no perder tiempo no entro en detalles, pero ya lo sabéis. Y donde me quiero enfocar es en esas preguntas que hace Dios. Y cuando Dios hace preguntas, uno a veces dice, wow. Le dice, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Y no le estaba diciendo tanto como el hecho de que estuviera allí, como si el hecho de que estuviera en esa tierra cuando tendría que estar en la tierra de Israel predicando la palabra. ¿Qué hacía en ese lugar? Porque para Elías había propósitos de Dios, y ninguno de los planes y ninguno de los propósitos de Dios estaban en esa cueva, todas estaban fuera de ella. Así que el Señor le dice, ¿qué haces aquí? Y le dice, sal de esta cueva, sal fuera y ponte delante del Jehová. Y eso es lo que el Señor nos dice en esta mañana a cada uno de nosotros. Sal de la cueva. Sal de la cueva y ponte delante del Señor en esta mañana. Ponte delante del Señor. Como decía antes, estamos en un nuevo tiempo, hermanos. Y salir de la cueva, salir de nuestra zona de confort, ponernos delante del Señor es crucial en estos momentos. Y no lo podemos hacer solos. Es por eso que necesitamos, como hemos cantado, humillarnos delante de Dios. Dice la palabra, dice el Señor. Y en esta mañana ese llamamiento de Dios se hace real y patente en esta mañana, en esta hora y en este momento para muchos de nosotros. Si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y buscaren mi rostro y oraren, y se convirtieren de sus malos caminos, dice el Señor, entonces yo oiré desde los cielos. Entonces yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra y perdonaré todos sus pecados. Gloria a Dios, gloria a Dios. Esto a mí me emociona, porque Dios está en esta mañana en este lugar. Jesús está en medio nuestro para resucitar nuestras vidas, para volver a poner en función cada uno de nuestras vidas para poder servir a Dios con todo lo que Dios quiere que hagamos. Y fijaos, 11:39. Desde el 38 dice, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva, tenía una piedra puesta. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Qué les dijo? Quitad, ¿qué? La piedra. Quitad la piedra. Esa cueva tenía una piedra que la estaba taponando, y la piedra era lo único que les separaba del milagro de Dios. Si quieres ver el milagro de Dios en esta mañana, quita la piedra. Qué sencillo, ¿verdad? Quita la piedra. Hay gente que está esperando que Dios lo haga todo, y Dios no lo va a hacer todo. Dios va a hacer lo que nosotros no podemos hacer. Nosotros no podemos resucitar a un muerto. Eso solo lo puede hacer Dios. Y eso es lo que Dios va a hacer. Pero Dios no va a hacer lo que necesitamos hacer nosotros. Si queremos ver el milagro de Dios, tenemos que quitar la piedra. Y esa piedra representa posiblemente el pecado no dejado, o aquel paso no dado, o aquella acción que todavía no se ha llevado a cabo, o lo que Dios te está pidiendo y todavía estás guardando, o lo que Dios te está demandando y todavía no estás obedeciendo, o los caminos y la voluntad de Dios que Dios te está marcando y tú todavía quieres poner freno o tomar otros caminos. ¿Cómo se llama tu piedra? ¿Cómo se llama tu piedra? Temor, incredulidad, zona de confort, legalismo, religión, apariencia, crítica, murmuración, tantas y tantas y tantas piedras que tratan y sellan la intervención de Dios. Sellan desde el punto de vista de que impiden la intervención de Dios. En esta mañana, quita la piedra y deja que el milagro ocurra. El milagro no depende de nosotros, depende de Dios.
Pero la cueva tiene que estar abierta, sin piedras y sin obstáculos, para que Dios pueda obrar en lo más profundo de nuestro ser y de nuestro corazón. Y cuando quitó la piedra, ¿cómo no? Marta tenemos allí, que dice, mira, Señor, es que ya huele, porque es de 4 días. Y ahí estamos nosotros, que cuando Dios quiere hacer algo y cuando Dios quiere intervenir, Señor, pero es que tú sabes que yo, es que ya es demasiado tarde, es que esto que me estás pidiendo, Dios, yo no puedo dártelo, es que ya, ¿entendéis? Y ahí están nuestras excusas, y ahí están nuestros impedimentos, que no permiten que Dios pueda hacer todo lo que Dios quiere hacer. Y estamos en un tiempo sobrenatural. Aleluya. Y Dios quiere moverse en lo sobrenatural. Claro, necesitamos al Espíritu Santo, y sin piedras, sin impedimentos. Hemos inaugurado la iglesia. Todo sigue igual porque los cultos siguen igual. Antes de la inauguración teníamos cultos de la presencia de Dios buenísimos y los seguimos teniendo. Es verdad que sale un tiempo nuevo, como estamos diciendo, y marca un antes y un después. Pero hemos inaugurado la iglesia de una forma también, podríamos decir, oficial. La hemos de cara al pueblo, y estuvieron las autoridades, la alcaldesa, todo el equipo, todo el pueblo. La hemos como institucionalizado, formalizado, aunque ya estábamos a pleno rendimiento. El problema de la institución es que se institucionalice tanto que prescindamos del Espíritu Santo. Y ese sería el principio de nuestro fin. Por lo tanto, necesitamos la llenura del Espíritu Santo todos los días sobre nuestra vida. Hay un escritor del siglo pasado, uno de mis preferidos, Bones, que él dijo: Dios no busca métodos, Dios no unge métodos ni proyectos. Nosotros tenemos, hermanos, proyectos, son buenos también los proyectos. Necesitamos también los proyectos. Pero Dios no unge proyectos, no unge métodos. El método de Dios somos tú y yo. Bendito sea el nombre de Dios. Y eso es lo que necesitamos en esta nueva etapa. Intimidad con el Espíritu Santo, de tal forma que abramos de par en par nuestro corazón, para que Dios sea dueño y Señor de toda nuestra vida. Como hemos cantado, hermanos, A veces cantamos las canciones y yo no sé si somos conscientes de lo que estamos cantando, Pero hoy hemos cantado que sea Dios realmente quien gobierne nuestra vida. Y cuando hablamos de nuestra vida se está refiriendo a todo. A nuestro tiempo, a nuestro dinero, a nuestra familia, a absolutamente todo, porque todo es de Él. Entonces, en este nuevo tiempo necesitamos eso, llenura del Espíritu Santo, más que nada, para que lo sobrenatural de Dios ocurra en nuestra vida personal, familiar y también de iglesia. Y Marta dice: es que ya huele. Y ahí están nuestras excusas. Y ahí va el texto, no sé si decirle estrella, porque todos los textos de la palabra de Dios son estrella, ¿sí? Pero tan conocido, pero que en esta mañana, hermanos, se hace rema de Dios, palabra de Dios, para cada una de las situaciones que podamos estar atravesando. Verso 40 dice, Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¡Wow! Y esto es lo que el Señor nos está diciendo una vez más. No te he dicho que si crees verás. No dudes, no pongas impedimentos, no frenes, no seas obstáculo. Quita las piedras y deja que el Espíritu Santo te llene por completo, desde la cabeza hasta los pies, para que lo sobrenatural de Dios venga sobre tu vida y sobre la iglesia. Los dones, hermanos, del Espíritu Santo. ¿Cuántos están orando? No me respondáis, físicamente, pero hacerlo en vuestro interior.
¿Cuántos estáis orando para que los dones del Espíritu Santo, los dones espirituales, vengan sobre vuestra vida? ¿Cuántos le están pidiendo a Dios dones espirituales? Hermanos, la iglesia necesita que cada uno, ocupando su lugar, lleno del Espíritu Santo, dándolo absolutamente todo a Dios, funcionemos con los dones del Espíritu. Somos pentecostales. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Ay, es que sigo con mi dolor de pierna. Literalmente. Sí. Lo digo literalmente. Ay, es que sigo con aquello. Mira arriba y créele a Dios en esta mañana. Entonces, 41, quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije a causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz diciendo: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Gloria a Dios. Ahí está el milagro de Dios. ¿Cuántos necesitan milagro de Dios en esta mañana? Gloria a Dios. Miguel, no levantaste las dos manos, ¿eh? ¿Cuántos necesitan milagro de Dios? Aleluya. Yo necesito en esta mañana, Dios. Estamos ahora, mira, en esta ocasión, cuando Jesús da la orden, allí no hubo demora. A una velocidad superior incluso a la de la luz, la orden fue emitida y el milagro ocurrió. ¿Y sabes lo mejor de todo? Jesús, el mismo Jesús, está en esta mañana en este lugar. Y necesitamos los milagros de Dios. Y no seguir igual, ni seguir siendo los mismos. Cada día necesitamos ser transformados por el poder de Dios. Y eso solo es a través del Espíritu Santo. Y si en esta mañana tú necesitas un milagro, y estamos orando por muchas peticiones y por muchas situaciones. Tenemos entre nosotros varias peticiones de trabajo, de salud, de economía. Como iglesia también necesitamos un milagro, una intervención de Dios. Son muchas las necesidades que en esta mañana podamos tener. Pongámonos delante de Dios, creámosle a Dios y escuchemos a Dios en esta mañana, como Él mismo nos dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Aquellos que necesiten un milagro, vamos a ponernos en pie. Voy a pedir al grupo de alabanza que se acerque.